Hola, buen día muchachos. La lección de hoy corresponde a columna vertebral, que es la tercera área anatómica que estamos viendo del esqueleto humano. La columna vertebral es un conjunto de huesos que va a estar situados en su mayor parte en la línea media sagital. Es media y posterior del tronco, inicia desde la cabeza a la cual sostiene pasando por el cuello, la espalda y terminando en la pelvis, con la cual también da soporte, en conjunto dan soporte. Tiene 5 divisiones o 5 regiones que las podemos ver en esta diapositiva. La región cervical, que está con color rojo, es la primera área. Tiene 7 vértebras. Las dos primeras tienen un nombre propio que vamos a ver ahorita en esta lección, pero también se puede nombrar de la C1 a la C7. O sea, C1, C2, 3, 4, 5, 6 y 7. La primera y la segunda, les repito, tienen nombre propio. La C1 también es conocida como Atlas y la C2 como Axis. La segunda región de la columna vertebral es la región torácica. Es la que tiene mayor número de vértebras, son 12 vértebras, inician en la T1 terminando en la T12. Está de color morado en esta imagen. La tercera región es la región lumbar, está en color amarillo. Son 5 vértebras denominadas del L1 a L5. La penúltima región se llama sacra, también tiene 5 vértebras. Entonces aquí se denominan de S1 a S5. Está en color verde en la imagen. Y por último tenemos la región coxigia o coxis, que tiene 4 vértebras fusionadas y está en color morado en la imagen. Ahorita vamos a ver cada una de estas. La primera región, que es la cervical, que dijimos que constaba de 7 vértebras, tiene una característica peculiar que son las más pequeñas de la columna vertebral. Sus procesos espinosos son cortos. Los procesos espinosos también se puede llamar apófisis espinosa, que en la imagen central lo estamos viendo del lado derecho. O sea, en la imagen central del lado derecho se ven unas salientes óseas que tienen diferentes formas, unas un poco más largas que otras. Ahí lo pueden ubicar, apófisis espinosa. Les repito, son las más cortas, sin embargo, tienen la característica que esta apófisis espinosa está bífida. Se logra observar en la mayoría, empezando de C3, cómo comienza esta división. De hecho, en la C2, en el axis, también se puede observar, nada más que en esta imagen no se logra ver, pero desde aquí ya comienza una separación. O sea, no termina en un solo pico, por llamarlo de alguna manera, sino que tiene una línea media y se divide en 2 picos. A eso se le llama bífido. Como tienen, bueno, perdón con la comparación, pero como tienen la lengua, por ejemplo, las víboras, esa separación se ve muy similar. Entonces, esta es una característica muy específica de las vértebras cervicales. Con excepción de 2 vértebras, todas las apófisis espinosas son relativamente cortas, excepto el axis, que es la C2, y la C7, que se puede ver que sobresale mucho su apófisis espinosa con el resto de las demás. De hecho, si ustedes se palparan detrás del cuello, bueno, debajo de la nuca, donde termina el cuello e inicia la espalda, van a sentir una prominencia, como una bolita. Esa bolita, que así se llama de hecho, vértebra prominente, esa bolita corresponde a la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Entonces, sirve de referencia anatómica
para saber exactamente dónde termina esta región cervical. Como se puede ver en la imagen de la derecha, donde dice visión anterior, el cuerpo vertebral es pequeño. Igualmente, el disco intervertebral es muy angosto. Entonces, la mayor parte anterior lo están ocupando los cuerpos vertebrales. Poseen una apófisis transversa que les va a ayudar a articularse entre sí. Y aquí vamos a hablar específicamente de las primeras dos vértebras cervicales que, les repito, tenían un nombre propio, que es el atlas y el axis. El atlas tiene una característica o una anécdota respecto a su nombre, porque en la mitología griega existía un joven que se llamaba Atlas o Atlantis, que Zeus había condenado a cargar sobre sus hombros el cielo. Entonces era prácticamente, tenía que cargar el mundo en sus hombros. Y por eso se denominó así esta vértebra, porque pues nuestro cráneo semeja nuestro mundo en realidad, como organismos. Entonces de ahí deriva ese nombre de la mitología griega. El Atlas tiene varias características especiales con respecto a las demás vértebras. Si se dan cuenta, la imagen que está en la parte inferior izquierda de su pantalla, en la parte central tiene un agujero vertebral muy grande y no posee un cuerpo vertebral, o sea, no hay un área específica que se llame cuerpo. Aquí estamos viendo los cuerpos, me regreso tantito para que vean la señalización. En la parte central anterior se están viendo todos los cuerpos vertebrales. En el caso de la primera vértebra no se ve igual a las demás, o sea, no posee este cuerpo, sino que tiene nada más un tubérculo articular. Tiene uno anterior y uno posterior. Y van a tener en la parte superior y anterior de la vértebra unas fositas articulares superiores, con las cuales se va a articular al hueso occipital. Estas dos vértebras son las que le permiten la movilidad al cuello. En este caso se forma la articulación atlanto-occipital, que le va a permitir a la cabeza moverse de arriba hacia abajo. Entonces recuerden que cuando vimos las partes del hueso occipital dijimos que poseía unos cóndilos articulares para unirse con la primera vértebra. Por otra parte, la unión del atlas con el axis le va a permitir al cuello moverse y girar de izquierda a derecha. Esta articulación se llama atlantoaxidoidea. En la imagen de abajo del lado derecho podemos observar muy prominentemente una saliente ósea que se llama diente. Este diente se va a articular con el atlas a través de la fosita dental que está justo detrás del tubérculo articular anterior. Aquí lo pueden ver en la imagen que está a un costado. Justo debajo de donde dice vista superior del atlas, justo debajo dice tubérculo articular anterior. Y detrás de este o debajo de este está la fosita dental, que es un espacio que se puede ver también en la imagen de arriba, que es un espacio, una fosita, como su nombre lo dice, donde va a rodear al diente del axis. Y esto le va a permitir el girar la cabeza de izquierda a derecha. Le da esa movilidad al cuello. Detrás del diente está la cara articular posterior, donde se va a unir el ligamento transverso del atlas para esta misma articulación.
En las partes laterales, similar a lo que posee el atlas, hay una cara articular superior, pero en este caso, bueno, en lugar de que sea para los cóndilos del hueso occipital, pues es para el atlas, porque recuerde que tienen también unos procesos transversos que se van a articular o van a corresponder en esta área. Por la parte de atrás, justo encima de donde dice axis C2, visión posterior-superior, está otra línea que señala una apófisis espinosa, que es lo que habíamos estado platicando en la diapositiva anterior. La apófisis espinosa, aquí ya se puede observar cómo se hace bífida, o sea, inicialmente está unida para separarse formando una especie de Y, de Y. Y lo que les comentaba, a partir de la C2 tiene esa característica la apófisis espinosa, que son bífidas. De hecho, esta característica únicamente la poseen estas vértebras cervicales. Si ustedes les pusieran una vértebra por sus características únicamente de apófisis espinosa, ustedes fácilmente podrían determinar a cuál corresponde, por lo menos a cuál región corresponde. A excepción de la séptima cervical, C7, que también es llamada prominente, porque aquí se ve claramente un fenómeno de transición. De hecho, se asemeja más a una vértebra torácica que a una vértebra cervical típica. Lo que mencionamos ahorita de que ustedes podían sentir esa apófisis espinosa justo al terminar su cuello y donde inicia su espalda. Y bueno, en cuanto al agujero vertebral, es un espacio en donde se va a alojar la médula espinal, pero en el caso de estas vértebras, específicamente C1 y C2, está pasando el bulbo raquídeo y la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, que es parte del sistema nervioso central. Entonces, ya después se va a continuar con la médula espinal el resto de la columna vertebral, atravesando por este agujero vertebral. Casi toda la columna vertebral. Vamos a mencionar más adelante hasta dónde llega la médula espinal. Continuamos con la región torácica que habíamos mencionado. Son 12 vértebras de la T1 a la T12. Estas vértebras tienen como características que sus apófisis transversas tienen una superficie para articular con las costillas. No se confundan apófisis transversas con apófisis espinosas. Las transversas son las que están en la parte lateral. Aquí se puede ver en la imagen de abajo, del lado izquierdo, tiene 2 apófisis transversas. No se logra ver el número, pero bueno, son las que están inclinadas lateralmente. Y se puede ver en la terminación que hay unas carillas articulares. Entonces, estas carillas articulares son las que se van a unir con las costillas para formar la caja torácica. Es decir, que le van a servir de sostén a las costillas para proteger a los pulmones, al corazón y a vasos principales. Por tanto, estas vértebras son las vértebras más rígidas que poseemos. De hecho, la movilidad es casi nula. O sea, pudiera existir una poca de movilidad, pero es muy, muy ligera. Los cuerpos vertebrales, que también lo podemos observar en la misma imagen que les dije donde hice visión superior de una vértebra torácica, los cuerpos vertebrales es la parte más grande de una vértebra, está en la parte de arriba, en la parte anterior. Y en esta vértebra específico se asemeja a un corazón. Bueno, yo no le veo tanto la forma de corazón, yo creo que quien lo describió estaba enamorado, pero sí, con un poquito de imaginación, sí se logra ver la forma de corazón. Son cuerpos vertebrales mucho más grandes que el de los cervicales y tiene también el agujero
vertebral, que por aquí sí está pasando ya la médula espinal, con una forma más circular. En la imagen de la derecha, la imagen más grande donde dice visión lateral derecha, nos están señalando diferentes agrupaciones. En la primera dice T1 a T10, son carillas articulares para las articulaciones costotransversas. Las costillas tienen dos facetas articulares, una que se llama faceta costal superior, que está en la parte más anterior de la vértebra, y otra faceta que se llama faceta costal transversa, que esta pues deriva precisamente de las apófisis transversas. Entonces va a tener dos áreas de articulación con la vértebra, que aquí lo podemos señalar, donde dice T1, T10, y luego del otro lado dice T1 a T4, también lo está señalando. Carilla articular para la primera costilla y semicarillas articulares para la segunda costilla. Entonces, de la 1 a la 4 se parecen un poco en el tamaño a las vértebras cervicales. Ahí la diferenciación la hacen las apófisis espinosas, que no son bífidas, a diferencia de las cervicales. De la 5 a la 8, T5 a T8, es una vértebra torácica clásica. Lo que las caracteriza es, igual que en las cervicales, es su apófisis espinosa. Si se dan cuenta, se empieza a verticalizar, se empieza a aplanar de arriba hacia abajo y no es tan saliente como las anteriores ni tampoco las que siguen lumbares. Entonces tiene una forma en punta que igual y se puede observar mejor en la imagen que dice visión lateral izquierda. Aquí se ve muy bien la apófisis espinosa, cómo se dirige. Es de gran tamaño, es de mucho mayor tamaño que las cervicales que dijimos que eran cortas. Es mucho más larga, termina en pico y se va haciendo hacia abajo, o sea, se va aplanando. Esa es una característica similar que corresponde únicamente a las típicas, porque si se dan cuenta, por ejemplo, en las T1 y la T2, prácticamente, digo, si no es porque no es bífida, pero prácticamente es corta y pues no está verticalizada. Y ya en la T3 y T4 comienza esta transición, este cambio, y a partir de la T5 es muy notorio cómo la apófisis espinosa se hace vertical. Aquí un dato importante es que no todas tienen estas carillas articulares para las costillas. De hecho, la T11 y la T12 no tiene carillas para las articulaciones costotransversas. Continuamos con la región lumbar. Estas son 5 vértebras, van de L1 a L5. Son las vértebras más grandes, tienen una estructura muy robusta, tanto más voluminosas en cuanto más abajo estén de la columna lumbar. Es decir, la L1 es grande, pero la L2 es más grande, y así sucesivamente hasta llegar a la L5, que es la más grande de todas. Tienen una característica importante que no tiene ninguna otra vértebra, y es que tienen ausencia del foramen transverso. Tampoco tiene facetas articulares a cada lado del cuerpo vertebral. El disco intervertebral, que es el espacio que no es óseo, es cartílago, que está entre cada cuerpo vertebral, es muy espeso, ocupa hasta 1/3 del cuerpo vertebral. Esto va a constituir un factor de movilidad, es decir, va a permitir un grado significativo tanto de flexión como de extensión. Flexión lateral e incluso un pequeño rango de rotación. Este es el segmento que tiene más movilidad de la columna, es el que nos permite un
un gran número de movimientos. Si se dan cuenta, los cuerpos vertebrales de esta región es mucho mayor que las de los demás, las que habíamos mencionado anteriormente. O sea, son cuerpos vertebrales muy voluminosos. El grosor puede ir desde 9 milímetros, empezando en lumbar 1, hasta llegar a 18 milímetros, es decir, el doble en la L5. En la imagen central, debajo del título que dice región lumbar, hay una visión superior. Aquí podemos ver el agujero vertebral, lo estoy señalando con una línea. Si se dan cuenta, cambió mucho, o sea, antes el cuerpo vertebral era pequeño y el agujero vertebral era muy grande, y aquí se hizo a la inversa completamente. Entonces el cuerpo vertebral es muy voluminoso, como lo acabo de mencionar, y el agujero vertebral se hizo muy pequeño, y de hecho en forma triangular. En esta parte es donde termina la médula espinal. Llega por lo general hasta L1, y a partir de ahí solamente hay terminaciones nerviosas. Se continúa con la cola de caballo, que son pues nervios, pero ya no en sí es médula espinal como tal. Y bueno, otra característica que tiene su apófisis espinosa, que todas lo tienen diferentes, aquí se puede observar muy bien en la imagen más grande, es que la apófisis espinosa tiene una forma cuadrilátera, no va a terminar en pico, está con una forma casi rectangular. Igual si lo pueden observar, les digo, la imagen más grande en la parte de atrás, donde está señalando apófisis espinosa, están rectas, son pequeños rectángulos, y ya no están, a diferencia de las apófisis espinosas anteriores torácicas, estas están otra vez horizontalizadas, no dirigidas hacia abajo. Continuamos con la región sacra, que ya es la penúltima. Aquí se denominan vértebra de S1 a S5. En realidad, este hueso se pudiera considerar, unos lo consideran como un solo hueso, porque estas vértebras ya están osificadas, o sea, están unidas, todas forman parte del mismo hueso. Tiene una forma de pirámide cuadrangular que va a tener una base superior y un vértice. Va a poseer también 4 caras, y sus alas sacras en las zonas laterales se van a unir con el hueso coxal de la pelvis. O sea que todo esto está formando parte ya de la pelvis. Por su parte superior se va a articular con la última vértebra lumbar, con L5, y se va a continuar en el inferior con el coxis. Su función principal va a ser la de transmitir el peso del cuerpo a la cintura pélvica. Entonces, esta transmite el peso a la cintura pélvica, pero en realidad la vértebra que da sostén al peso, me voy a regresar un poquito, es la L5, la de mayor tamaño, la que dijimos que medía aproximadamente 18 milímetros de grosor del cuerpo vertebral. Este es el eje que va a soportar todo el peso de nuestro cuerpo. Por eso cuando una persona, por ejemplo, sube de peso, presenta dolor en la espalda baja, porque es un reacomodo y es una sobrecarga de trabajo para la última vértebra lumbar y también para el sacro, porque acuérdense que aquí también se va a transmitir el peso a toda la pelvis. El borde anterior de la S1, de la sacro 1, es sobresaliente y se denomina promontorio sacro. El orificio vertebral del sacro se denomina conducto sacro, y este va a contener las raíces nerviosas de la cola de caballo. Acuérdense que dijimos que la médula espinal llegaba hasta la primer lumbar y a partir de ahí se continuaba con terminaciones nerviosas. Entonces, estos van a pasar a través del conducto sacro.
Las líneas transversas que está señalando la separación de cada vértebra, más bien dicho, la osificación de cada vértebra, pues es únicamente un remanente que existió una separación entre cada una de estas. Por la parte posterior se puede observar lo que sería la apófisis espinosa, pero osificada. O sea, todas las apófisis espinosas osificadas van a formar lo llamado cresta sacra media, ¿sí? Y las crestas sacras laterales, pues es la osificación de las apófisis transversas. En las caras pélvicas del sacro aparecen 4 pares de orificios, o sea, son 8 orificios. A través de estos van a emerger todas las ramas nerviosas, o sea, todos los nervios espinales. Es la derivación de lo mismo, la cola de caballo, pero pues aquí va a ir hacia las extremidades inferiores, bueno, pelvis y extremidades inferiores. Y bueno, finalmente vamos a ver la última región, que es la coxigia o coxis. Bueno, aquí también se puede ver señalización. Es la última pieza ósea de la columna vertebral y se cree que es un vestigio de la cola. Entonces, si creen en la teoría evolutiva, es un vestigio de la cola que alguna vez se tuvo. Es un hueso corto, es impar, es central y tiene una forma de triángulo, igualmente que el sacro. Entonces, va a tener un vértice y una base, 2 caras laterales y 2 bordes. Aquí puede haber variación en cuanto a la cantidad de vértebras de las cuales está constituido, porque pueden ser 3 hasta 5 piezas vertebrales que están fusionadas. Entonces, originalmente se pueden fusionar en los últimos periodos de desarrollo fetal o incluso posterior al nacimiento, en la mayoría de los casos. A pesar de ser el vestigio de una cola, el coxis posee una función anatómica porque sirve de apoyo o de inserción, mejor dicho, para ligamentos y también para músculos. El coxis no va a participar como el resto de las vértebras para soportar el peso corporal. Sin embargo, cuando una persona está sentada, se puede flexionar hacia adelante ligeramente y esto indica que soporta parte del peso, pero únicamente cuando la persona está sentada. De hecho, en parte por eso cuando una persona pasa mucho tiempo sentada, puede tener una ligera molestia al levantarse porque es el reacomodo que tiene esta región coxigia. Y bueno, esta ya es la última región de la columna vertebral. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer llegar a través del grupo o su jefe de grupo y espero que tengan un buen día.